tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Carlitos, buenos días. Melanie, buenos días. Lucía, Gabriela, buenos días. Ricardo, Maiker, buenos días. Diana, Emily, Asier, buenos días. Maricielo, Amira, buenos días. CD, buenos días. Alexandra, buenos días. Angeli, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan, verdad? A ver si alguien me confirma, por favor, si se puede escuchar. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Ricardo. Lucía, buenos días. Creo que son los Ricardo y si se le escucha, está muy bien. Bien, a ver, vamos a comenzar entonces. Ya tenemos 2 horas, una hora de economía y una hora de geografía, ¿de acuerdo? Ustedes escojan por cuál comenzamos, economía, geografía. A ver, por lo menos los que están aquí pendientes en clase. A ver, ustedes díganme, ¿comenzamos por geografía o por economía? Obviamente hacemos pura práctica, ¿no? Aunque de repente unos 10 minutitos nos tomamos para poderte mostrar una parte de la teoría así rápidamente para que puedas recordar. Y de ahí pues comenzamos con la práctica que ya tú tienes también, ¿no? Ya se te envió la práctica, de repente ya has ido ya desarrollándolo. Entonces, ustedes díganme, ¿comenzamos por economía o por geografía? Nadie dice nada, ni Lucía, ni Ricardo, ni Carlos. Economía, dice, ahí está, muy bien. Carlos, economía, Ricardo, geografía, Alexandra, economía, economía, ya está, muy bien. Entonces comenzamos por economía, ¿ya? Comenzamos por economía. Vamos a hacer la práctica de sistema tributario, ¿bien? Ese tema sí o sí viene, ¿ya? Es un tema clásico. De repente sistema financiero por ahí puede que sí, puede que no, ¿no? Pero sistema tributario sí o sí viene, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿de acuerdo? No es tan complicado, sí de repente hay que memorizar algunos datos, pero no es complicado, es simplemente tener sentido común, algo de criterio, ¿bien? Y hay que saber leer también la pregunta. Obviamente hay que tener una base teórica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de repente se me escucha no muy, muy fuerte, que estoy un poquito mal con la gripe, así que las disculpas del caso, pero voy a tratar de elevar mi voz, ¿ya? Para que me escuchen mejor, ¿de acuerdo? A ver, mira, un repaso rápido ya de sistema tributario previo al desarrollo de nuestra práctica, ¿de acuerdo? A ver, el tributo, recuerda que el tributo es una prestación pecuniaria. Significa que si decimos que es una prestación es que le entregamos dinero, pecuniario es dinero. Prestación dar, ¿de acuerdo? Le damos dinero al Estado, ¿no? Hoy en día ya los tributos no se pueden pagar con especies, ¿no? Con alimentos, con animales, con trabajo, ¿no? Hoy en día la única manera de pagar tributos es a través del dinero. Por eso el tributo se define como una prestación pecuniaria, prestación de dar, ¿de acuerdo? Le damos al Estado dinero, ¿no? El Estado nos exige, dice, sobre la base de una ley. O sea, para que el Estado me pueda exigir a mí que yo le pague tributos, tiene que estar sustentado en una ley. Si no está en una ley, yo no estoy obligado a pagar ese tributo. ¿De acuerdo? Esto es un principio de la economía, o mejor dicho, del sistema tributario, ¿ya? Esto es un principio tributario. Todo tributo que nosotros pagamos o que el Estado nos exige que le paguemos, tiene que estar sustentado en una ley, ¿de acuerdo? Si no está sustentado en una ley, entonces no estamos obligados a pagar ese tributo. Bien, listo. Ahora, ¿qué es el Código Tributario? El Código Tributario es un conjunto de normas que regula la materia tributaria, ¿no? Cuánto hay que pagar, cómo hay que pagar, a quién hay que pagar, qué sanciones hay si no se paga. Todo lo que tenga que ver con tributos está regulado en el Código Tributario, ¿de acuerdo? ¿Qué es la política tributaria? Que puede ser pregunta de examen.
La política tributaria, recuerda que toda política son medidas, acciones, decisiones. Entonces, la política tributaria van a ser las medidas que adopta el gobierno, obviamente en materia tributaria. Entonces, el Estado toma decisiones respecto a los tributos, ya sea para aumentar tributos, disminuir los tributos, crear nuevos tributos, derogar los tributos, etcétera, etcétera. Entonces, todas las medidas y las decisiones que toma el gobierno en materia tributaria se llama política tributaria. Profe, ¿y quién se encarga de este tipo de política tributaria? Lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, no te olvides, ¿ya? El Ministerio de Economía y Finanzas es quien se encarga de tomar las decisiones respecto a los tributos, ya sea para aumentarlos, disminuirlos, crear nuevos tributos, derogar tributos, etcétera, etcétera. Bien. Si bien es cierto, el Ministerio de Economía y Finanzas es quien regula la política tributaria, o mejor dicho, se encarga de la política tributaria, pero todo ello se ejecuta a través de algunas instituciones, que son las instituciones de administración tributaria, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a pagar tributos al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Nosotros vamos a pagar los tributos a la SUNAT, o vamos a la municipalidad, ¿cierto? Entonces, la municipalidad, la SUNAT, son instituciones de administración tributaria. ¿De acuerdo? Ellos son los administradores de los tributos, ¿de acuerdo? Sin embargo, quien toma las decisiones de aumentar, disminuir, derogar, crear nuevos tributos es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Y todas esas normas que regulan la materia tributaria están en el Código Tributario, ¿bien? Según el Código Tributario, los tributos pueden ser de 3 tipos, ¿no? No te olvides. Pueden ser impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Obviamente, profe, los impuestos es aquel dinero que nosotros le pagamos al Estado sin que el Estado nos dé una contraprestación directa e inmediata. Eso no quiere decir que no haya una contraprestación. Es decir, cuando nosotros le pagamos impuestos, ponte, ahí están los impuestos, y le pagamos al Estado, ¿ya? Aquí estamos nosotros, y le estamos dando impuestos al Estado. A ese acto de darle dinero, de pagar impuestos al Estado, se llama prestación. Pero el Estado hace una contraprestación, nos da algo a cambio. Pero eso que devuelve el Estado no me lo devuelve a mí individualmente, de manera personal, sino lo devuelve a la sociedad a través de obras, a través de el pago a los funcionarios públicos, a través de obras públicas, construyendo carreteras, hospitales, colegios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros pagamos impuestos, sí hay contraprestación. O sea, el Estado devuelve ese dinero finalmente, pero no me lo devuelve a mí de manera personal, sino lo devuelve a la población a manera de obras públicas. Entonces, ¿hay contraprestación en el pago de impuestos? Sí, yo pago impuestos y el Estado genera una contraprestación. Pero esa contraprestación no es directa, no es directo hacia mi persona, sino es a la población en general. Y tampoco es inmediata, ¿no? De repente el Estado utiliza los impuestos de acá a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, quién sabe cuándo lo utilice. Entonces, no es que la contraprestación sea inmediata, ¿de acuerdo? Sino es de manera, es a largo plazo, puede ser 2, 3, 4, 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con los impuestos, ¿ya? Cuando nosotros pagamos impuestos, ojo, eso se llama prestación. Y cuando el Estado hace obras con ese dinero que le hemos dado, se llama contraprestación. Solo que la contraprestación no es directamente hacia mi persona, sino es pues a través de obras públicas. O sea, la contraprestación no es ni directa ni es inmediata. ¿De acuerdo? Por eso es que dice acá, pago sin contraprestación directa. No te estoy diciendo que no haya contraprestación, sí hay, sino que la contraprestación no es directa, sin contraprestación directa, sin contraprestación inmediata, pero sí hay contraprestación. Entonces, profe, si la contraprestación no es directa, ¿cómo es? Es indirecta. Si la contraprestación no es inmediata, entonces, ¿cómo es? Mediata, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ojo con ello, ¿ya? En cambio, profe, en las tasas, por ejemplo, en las tasas en el caso de las tasas y las contribuciones, ahí la contraprestación es directa, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, si estamos acá nosotros y nosotros pagamos tasas y le damos dinero, eso se llama contraprestación. El Estado
tiene que devolvernos algo a cambio del dinero que le hemos dado. Eso se llama contraprestación. Prestación, contraprestación. La contraprestación en el caso de las tasas es directa, o sea, yo le doy dinero y el Estado hace algo por mí directamente o para mí directamente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que me da el Estado cuando yo pago tasas? A lo que me da el Estado por el pago de tasas se llama servicios, ¿de acuerdo? Servicios, bien. El Estado me brinda un servicio por el pago de mis tasas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos algún servicio del Estado, entonces tenemos que pagar tasas. Ojo, no impuestos, sino pagar tasas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la contraprestación, profe, en este caso? La contraprestación es directa, ¿de acuerdo? La contraprestación es directa. Entonces, las tasas se pagan a cambio de una prestación de un servicio. Y ese servicio es directamente para mi persona. O sea, es una contraprestación directa e inmediata, ¿de acuerdo? La contraprestación de las tasas son de manera directa e inmediata. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú vas a tramitar tu DNI, ¿no? ¿Cuánto has pagado por tramitar tu DNI o cuánto vas a pagar? Aproximadamente unos 19, 20, 25 soles, ¿no? Entonces, tú por el pago de esos 25 soles, ¿qué recibes a cambio? Un documento. Entonces, y ese documento es para ti directamente. Entonces, la contraprestación por la tasa que pagaste es de manera directa, ¿no? Y además de manera inmediata, ¿no? En cuestión de unos 2, 3 o 5 días máximo te entregan tu DNI, ¿no? No tienes que esperar 3 años, 5 años, 10 años, ¿no? Es inmediato, ¿de acuerdo? Bien, ojo con estas características, muchachos, ya, porque eso es lo que más preguntan. De impuestos lo que más preguntan, o mejor dicho, de tributos lo que más preguntan es precisamente eso, las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones. ¿De acuerdo? Bien, profe, y en el caso de las contribuciones, ¿qué pasa si yo doy contribuciones al Estado, profe? ¿No? Contribuciones, prestación, contribución, ¿de acuerdo? La prestación que yo le estoy dando al Estado es una contribución. Bien, también se les llama aportes. ¿Ah? Entonces, profe, ¿el Estado qué hace con ese dinero? También, profe, va a hacer una contraprestación. ¿Hacia quién, profe? ¿Hacia la ciudadanía o hacia mi persona? Hacia mi persona. Ah, o sea, de manera individual, igual que las tasas. Solo que ahora el Estado ya no te brinda un servicio, ahora lo que te da es un beneficio. ¿De acuerdo? Un beneficio. O sea, profe, la contraprestación ahora es un beneficio. ¿De acuerdo? Es un beneficio. Bien, entonces la contraprestación son fondos o aportes que nosotros le damos al Estado, pero a cambio de un beneficio. ¿De acuerdo? Bien, ojo entonces, ¿qué recibimos cuando pagamos tasas? Un servicio por parte del Estado. ¿Qué recibimos cuando pagamos contribuciones? Un beneficio por parte del Estado. ¿Qué recibimos cuando pagamos impuestos? Directamente no recibimos nada, pero indirectamente sí obras públicas, ¿no? Obras públicas, ¿de acuerdo? Indirectamente. Y tampoco de manera inmediata, sino de manera mediata de acá a unos 10, 15, 20 años. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Hay contraprestación por el pago de impuestos? Dime, ¿hay una contraprestación por el pago de impuestos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Hola, hola. ¿Están ahí, muchachos, señoritas? Hola. ¿Qué fue? Hola, hola. A ver, bueno, si no vamos a estar pendientes de la clase, en todo caso yo sigo con la práctica, sigo haciendo todo y ya verás la grabación, o ya verán la grabación, en todo caso, mejor
Nos vamos de largo nomás, ¿ya? O sea, vamos, porque parece que no estamos pendientes de la clase. Pero bueno, ya. Entonces, hacía la pregunta, ¿no? ¿Hay contraprestación por pago de impuestos? Sí, hay una contraprestación. ¿Cómo es esa contraprestación, profe? Esa contraprestación es indirecta, inmediata, ¿no? No es de manera directa ni tampoco es de manera inmediata, pero sí hay contraprestación, ¿no? En el caso de las tasas y contribuciones, la contraprestación en estos casos es de manera directa hacia la persona, ¿no? Y de manera, en el caso de las tasas, de manera inmediata. En el caso de las contribuciones, de manera inmediata, o sea, de manera mediata, ¿de acuerdo? O sea, a largo tiempo también. Nosotros vamos aportando 1, 2, 15, 20 años y de ahí recibimos el beneficio, ¿de acuerdo? Tampoco es de manera inmediata, ¿ya? Bueno, los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos, impuestos indirectos, ¿ya? Directos, indirectos. Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta y un impuesto indirecto, por ejemplo, es el IGB y el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo son impuestos indirectos, ¿de acuerdo? Bien. En el caso de las tasas, recuerda que cuando pagamos tasas recibimos un servicio por parte del Estado, ¿no? Estas tasas se pueden clasificar en tres tipos: arbitrios, licencias y derechos, ¿de acuerdo? Arbitrios, licencias y derechos. Los arbitrios, pues, es el pago que hacemos para obtener nosotros el mantenimiento o la prestación de un servicio público, ¿no? O sea, si nosotros queremos que nos brinden un servicio público, entonces tenemos que pagar nuestros arbitrios. ¿Qué servicios, profe? Limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, serenazgo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos estos servicios, ¿ya? Si nosotros queremos estos servicios públicos, tenemos que pagar, ¿qué cosa? Arbitrios. ¿Qué es el arbitrio? Es una tasa, ¿de acuerdo? El arbitrio es una tasa, ¿bien? Listo. Profe, las licencias son autorizaciones específicas de funcionamiento, ¿no? Si tú quieres colocar un local de repente de un restaurante, una barbería, una tienda de abarrotes, ¿no? Uno tiene que solicitar una licencia, ¿no? A la municipalidad. Tienes que pagar por esa licencia. Ese pago que tú le haces a la municipalidad para que te otorguen la licencia también es una tasa, ¿no? Las licencias también son tasas, ¿de acuerdo? El pago por una licencia es una tasa. Bien, los derechos, nosotros pagamos tasas para poder acceder a algunos derechos. Por ejemplo, yo tengo derecho a obtener o a que se me brinde una copia de mi certificado de partida de nacimiento. Sí, yo tengo derecho. Yo tengo derecho a que a transitar por alguna vía de transportes, por supuesto. Yo tengo derecho a acudir a algún museo del Estado, por supuesto, tengo derecho, ¿no? Pero hay que hacer un pago por eso, ¿no? Ese pago también son tasas, ¿de acuerdo? Bien, yo tengo derecho a tramitar, a tener un DNI, claro, yo tengo derecho, pero hay que pagar por eso, ¿no? Hay que pagar para poder acceder a ese derecho. Bien, ¿qué es lo que pagamos? Una tasa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos acceder a un servicio administrativo, ojo, mira, si queremos acceder a un servicio administrativo, entonces me estoy refiriendo a los derechos. Si yo quiero recibir, profe, una autorización específica de funcionamiento, entonces me refiero a una licencia. Pero si yo quiero, profe, un servicio público, eso es arbitrio, ¿de acuerdo? Ojo, para que tú marques arbitrio, tiene que decir, pues, prestación de un servicio público. Para que tú marques derecho, tiene que decir servicio administrativo público. Y para que marques licencia, tiene que hablar de una autorización. ¿De acuerdo? Y en el caso de las contribuciones, pues son aportes, unos fondos que nosotros vamos dando al Estado para que con el tiempo podamos recibir algún beneficio. ¿De acuerdo? Los aportes más comunes son el aporte que se hace a Senati, el aporte que se hace a Censico, el aporte que se hace a la ONP o llamado también Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, aporta a Senati, aporta a Censico, aporta a la ONP y posteriormente recibe un beneficio.
¿De acuerdo? Recuerda que cuando nosotros pagamos contribuciones, ¿no? Después de un tiempo recibimos beneficios por parte del Estado. Si pagamos tasas, pues recibimos de manera inmediata y de manera directa la prestación de un servicio. Y si pagamos impuestos, pues recibimos de manera indirecta pues obras públicas por parte del Estado. ¿De acuerdo? Bien, existen también impuestos progresivos e impuestos regresivos, ¿de acuerdo? Impuestos progresivos y los regresivos. Los impuestos progresivos son aquellos que van a ir incrementándose en función a la capacidad del contribuyente. Es decir, si mi capacidad de contribuir es mayor, entonces yo pago una mayor tasa, ¿ya? Una mayor suma de dinero. Pero si mi capacidad de contribuir es menor, entonces pago menos. O sea, depende de la capacidad que tenga el contribuyente, ¿ya? O sea, de quién va a pagar. Por ejemplo, las personas que ganan menos de 20.000 soles, se les descuenta por impuesto a la renta un 8%, ¿no? 8%. Pero las personas que ya ganan más de 21.500 soles, se les descuenta un 14%. Pero si ya las personas ganan más de 86.000 soles, se les descuenta 17%. Entonces te vas dando cuenta que mientras más ganas, mayor es el impuesto que pagas. Pero mientras menos ganas, menos es el impuesto que pagas. Eso se llama impuesto progresivo. ¿De acuerdo? Bien, son aquellos en los que se tiene en cuenta la capacidad económica de la persona o de la empresa que va a pagar el impuesto. A mayor sea la capacidad económica, el valor a pagar por el concepto del impuesto incrementa. Mientras mayor sea tu capacidad económica, mayor es el impuesto que vas a pagar. ¿De acuerdo? Eso se llaman impuestos progresivos. ¿De acuerdo? Un impuesto progresivo, por ejemplo, es el impuesto a la renta, ¿no? Impuesto regresivo son aquellos impuestos que pagamos todos por igual. O sea, no interesa si ganamos mucho, ganamos poco, tenemos poco, no interesa, todos pagan por igual, ¿de acuerdo? Esos son los impuestos regresivos. Todos pagan por igual. Son aquellos impuestos que no tienen en cuenta la capacidad económica de la persona o la empresa, que por tanto se cobra a todos por igual. Ejemplo, profe, el IGB. Ejemplo, profe, el impuesto selectivo al consumo. Entonces, todos pagamos IGB del 18%, ¿no? O sea, no es que porque como yo gano más dinero, el IGB para mí es más alto y como mi vecino gana menos dinero, el IGB que él paga es menos, no es así, ¿no? Todos pagamos el mismo porcentaje, 18% por IGB, ¿de acuerdo? Bien, entonces también existen esos dos tipos de impuestos, progresivos y regresivos. ¿Ah? ¿Qué más? Esto también es importante, ¿ah? Profe, la administración de los tributos, recuerda, los tributos pueden estar administrados tanto a nivel del gobierno central como a nivel del gobierno local. ¿Qué significa? Que pueden estar administrados o por la SUNAT o pueden estar administrados por las municipalidades. ¿De acuerdo? Bien, las municipalidades también administran tributos, pero no todos, solo algunos tributos, ¿no? Y la SUNAT es la que administra la mayor cantidad de tributos. Bien. Por ejemplo, ¿qué impuestos administra la SUNAT? El impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo, el impuesto especial a la minería, el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de renta, el impuesto a las transacciones financieras, los derechos arancelarios. Todos estos son impuestos administrados por la SUNAT, ¿de acuerdo? A nivel de gobierno central. Bien. En cambio, a nivel de gobierno local, lo administran las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales. Ya está. A ver. Entonces, a nivel de gobierno local, quienes administran los tributos también son las municipalidades, tanto la municipalidad provincial como la municipalidad distrital. Y esto hay que aprender a diferenciar, muchachos, ¿ya? O sea, hay que saber cuáles son los tributos que administra la provincial y cuál es la distrital, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, la distrital administra el impuesto predial, ¿no? Lo que comúnmente llamamos el autovalú, ¿no? El impuesto de alcabala, ¿no? El impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Entonces, por ejemplo, estos, sobre todo los dos primeros son importantes, ¿ya? Son administrados por la municipalidad provincial. Si nosotros vamos a ir a pagar impuesto predial, tenemos que ir a la municipalidad de donde está nuestra casa, ¿no? Queremos pagar el impuesto de alcabala, se paga la municipalidad distrital, ¿de acuerdo? Pero, profe, ¿y qué se paga en la provincial? Por ejemplo, en la provincial se paga el impuesto al patrimonio automotor, o sea, si tienes un vehículo automotor, ¿no? Motocicleta, auto, ¿no? O el impuesto a las apuestas también, el impuesto a los juegos de lotería también, pero eso se paga en la provincial, ¿de acuerdo? Entonces recuerda que los tributos pueden ser administrados a nivel de gobierno local como a nivel de gobierno central, ¿de acuerdo? Ahora, el impuesto a la renta, mira, el impuesto a la renta, el impuesto a la renta, ¿ya? Tiene 5 categorías, se divide en 5 categorías, ¿ya? La primera categoría, de repente esto no va a ser, probablemente no nos pregunte mucho, pero bueno, para que tú lo conozcas, y sobre todo, a ver, primera categoría, se paga impuesto a la renta de primera categoría, cada uno son categorías, ¿ya? Entonces, de primera categoría cuando nosotros alquilamos nuestra casa, ¿no? O sea, yo voy a alquilar la casa para generar ingresos, ¿no? Y entonces, pero por alquilar la casa y generar ingresos, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. En cambio, el de segunda categoría es cuando uno ya vende la casa, ¿no? Yo decido vender la casa, pero por vender la casa tengo que pagar impuestos de segunda categoría, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando tus padres quieran vender de repente tu casa, por la venta de esa casa, tus papás tienen que pagar impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? O si tus papás alquilan habitaciones, por ejemplo, ¿no? O alquilan departamentos o alquilan casas, entonces tus papás por alquilar ello tienen que pagar también impuesto a la renta, es de primera categoría. ¿Y quiénes pagan de tercera, profe? Los empresarios, ¿ya? El impuesto a la renta de tercera categoría son todos aquellos que tienen empresas, ¿de acuerdo? Los empresarios pagan impuesto a la renta de tercera categoría. Lo pueden pagar en 3 regímenes, ¿no? Digo, en cuatro modalidades. Pueden pagar, por ejemplo, a través del nuevo RUS, del régimen especial de renta, del MIPE tributario o del régimen general, ¿no? Todos estos son regímenes para pagar impuestos empresariales, ¿no? Cuarta y quinta categoría lo pagan los trabajadores, ¿no? El trabajador independiente paga de cuarta categoría y el trabajador dependiente paga de quinta categoría, ¿de acuerdo? El trabajador independiente paga impuesto de cuarta categoría, trabajadores independientes, ¿no? O sea, no trabajan ni para el Estado ni para una empresa, son independientes, tienen su oficina propia, ¿no? Esos son los trabajadores independientes. En cambio, hay trabajadores que, pues, laboran, trabajan para el Estado o para una empresa. Ellos pagan impuestos, sí, pero se llama impuesto de quinta categoría, los dependientes, ¿no? Entonces, si tu papá trabaja de repente para el Estado, entonces él paga impuesto a la renta de quinta categoría. Pero si tu papá tiene su oficina en el centro, ¿no? Y no trabaja ni para una empresa, no trabaja ni para el Estado, sino es independiente, entonces él paga de cuarta categoría. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí están algunas de las explicaciones, mejor dicho, las especificaciones de los impuestos que administra la SUNAT. Mira, tienes que aprenderte, este cuadrito es importante, ¿ya? Mira, la SUNAT va a administrar estos impuestos. El impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, el régimen especial del impuesto a la renta, el nuevo régimen único simplificado, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a los casinos y tragamonedas, derechos arancelarios o ad valorem, impuestos especiales a la minería. Todos estos de acá, de amarillo, son los que administra la SUNAT. ¿De acuerdo? La SUNAT. Entonces tú tienes que aprenderte eso, tienes que memorizar ello, ¿ya? Porque pueden preguntarnos precisamente eso, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un tributo administrado por la SUNAT?
¿no? Entonces, pues hay que saber ello, ¿ya? O sea, la SUNAT va a administrar esos que estás observando. En cambio, las municipalidades, sea provincial o distrital, nuevamente acá, mira, la distrital administra el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Y en cambio la provincial administra el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas y el impuesto a los juegos de lotería. ¿De acuerdo? Esos son los tributos que administran cada uno de las instituciones del Estado. ¿De acuerdo? Impuesto predial grava el valor del predio, o sea, por el simple hecho de ser propietario de una casa, uno tiene que pagar impuesto predial. O sea, por el simple hecho de ser dueño de una casa. ¿De acuerdo? Bien, de manera anual, se paga de manera anual, obviamente a la municipalidad distrital donde queda la casa, ¿no? El impuesto de alcabala es el impuesto que se paga cuando uno vende la casa, o mejor dicho, cuando uno compra una casa, ¿de acuerdo? Cuando uno compra una casa. O sea, si tú compras una casa, tú por el hecho de comprar tienes que pagar el impuesto de alcabala, ¿de acuerdo? ¿Ah? Por el hecho de comprar, tú tienes que pagar un impuesto, se llama el impuesto de alcabala. ¿Bien? ¿De acuerdo? El impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, o sea, si tú vas a desarrollar algún evento, ¿no? En tu distrito, pero que no tenga que ver con el deporte, entonces tienes que pagar también impuestos, ¿no? Y la provincial, profe, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos de lotería. ¿Bien? Entonces tienes ahí algunas especificaciones de cada uno de ellos, ¿ya? Y lo último son los principios tributarios, que también ha sido pregunta varias veces, ¿no? También pregunta un montón respecto a los principios tributarios, ¿ya? Creo que me va a ganar el tiempo. Pero bueno, ya. Tómale una captura a ello. Ahí está: principio de legalidad, principio de reserva de ley, principio de igualdad, principio de no confiscatoriedad y principio de respeto a los derechos fundamentales, ¿ya? Ahí está, le das una lectura y bueno. Vamos con la práctica, ya, porque nos va a ganar el tiempo. Entonces he querido mostrarte de repente la teoría para que le tomes tú una captura a ello, para que puedas repasar a manera de resumen, ya, y ahora vamos con la práctica, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, no sé si has avanzado ya. Acá está. El mecanismo de siempre, ya vamos a utilizar el mecanismo de siempre. Tú me mandas la clave que crees que es la correcta, ya, si es posible en privado, mensaje privado, ya. Y bueno, y vamos corrigiendo ello, ¿ya? A ver, de todos modos, yo te presento ahí la práctica que te he enviado. Ahí está. Vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. A ver. Ahí está, muy bien, ya está. Ya hay gente que ya está mandando su clave. Muy bien. A ver, dame un minuto ya. Un minutito, ya está. Ya está. Muy bien. Lucía, Carlos, solo Lucía y Carlos mandaron su clave. ¿Qué es de los demás? Alexandra ahí con dudas. Ricardo también dice la D. Bueno, dice, es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder. Ah, profe, es una prestación que el Estado nos exige en ejercicio de su poder, ¿no es cierto? ¿Eso qué es, profe? Tributos, ¿no? Nosotros, ¿qué le pagamos al Estado? Tributos, ¿de acuerdo?
y el Estado nos exige, ¿no? No es que nos pide el favor de pagarle, ¿no? Sino nos exige, ¿no? ¿Y por qué tiene el poder de exigirnos? Porque ese tributo está establecido en una ley, ¿no? En virtud a una ley, ¿de acuerdo? Eso se llama principio de legalidad, ¿bien? El principio de legalidad que dice que todo tributo que nos exige que paguemos el Estado debe estar en una ley, ¿de acuerdo? Principio de legalidad. Pregunta 2. ¿La política tributaria considerado como las medidas y acciones que toma el gobierno en materia tributaria están bajo la responsabilidad de quién? Recuerda que la política tributaria son las medidas y las acciones que toma el gobierno, ¿no? Pero ¿quién está a cargo de esto? El Estado, profe. Sí, pero ¿a través de qué institución? A través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, Angeli, Lucía, muy bien, Carlos. Pregunta número 3. Al conjunto de instituciones, normas, principios. Siempre que nos hablen de un conjunto de elementos, eso es un sistema, ¿no? En economía, muchachos, en economía, cuando nos hablen de un conjunto de instituciones, normas, mercados, personas, y todo un conjunto, eso es un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, prof, dice, es el conjunto de instituciones, normas, principios que se encarga allá de la recaudación y gestión de los tributos. Pues ese es un sistema. Se llama sistema tributario. ¿De acuerdo? Se llama sistema tributario. Bien. 4. El Código Tributario establece que el término tributo comprende a los... Ahí está. ¿Cuáles son los tributos según el Código Tributario? ¿Mm? ¿Cuáles son los tributos que tenemos que pagar nosotros según el Código Tributario, ¿no? O sea, normalmente nosotros creemos que los tributos son impuestos, ¿no? Pero no solo los impuestos, ¿no? Hay dos más, ¿sí o no? Entonces, los tributos comprenden a los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿sí o no? Impuestos, tasas y contribuciones. Bien. Establece que el término tributo comprende a los... A ver, ¿hay respuesta? No hay respuesta. Impuestos, derechos y obligaciones. Impuestos, rentas y contribuciones. Impuestos, contribuciones y tasas. Ahí está, la alternativa D, ¿no? Impuestos, contribuciones y tasas. Bien. 5. Los arbitrios, derechos y licencias, según el Código Tributario, son considerados como arbitrios, derechos y licencias, según el Código Tributario, son considerados como esto de acá. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas que esto, las tasas se dividían en tres? Bueno, las tasas son los que pueden ser arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Y ya está. Ahora tú tenías que saber, pues, en qué consiste cada uno, ¿no? ¿Por qué pagamos arbitrios? ¿Por qué pagamos derechos? ¿Por qué pagamos licencias? O, dicho de otra manera, ¿qué recibimos cuando pagamos arbitrios? ¿Qué recibimos cuando pagamos derechos? ¿Qué recibimos cuando pagamos por licencias? ¿No es cierto? Eso también hay que manejar, ¿ya? Muy bien, Ricardo. Excelente, Ricardito. Muy bien, Luz Chura, muy bien. Lucía, muy bien, Angeli, muy bien, genial. Vamos con la pregunta número 6. Pregunta 6. Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. En ese sentido es considerado impuesto directo. No te olvides, ya, esta es una pregunta de repente un poco difícil, un poco difícil que te venga en la unza, pero hay que estar, hay que manejarlo, hay que saberlo, ¿ya? O sea, de repente no preguntan algo como esto, pero hay que saberlo, ¿ya? Profe, y por lo menos el ejemplo, ¿ya? Profe, el impuesto a la renta, memorízatelo, ¿ya? El impuesto a la renta es un impuesto directo, ¿de acuerdo? El impuesto a la renta es un impuesto directo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes pagan impuesto a la renta? Los que tienen propiedades o los que generan ingresos pagan impuesto a la renta, ¿no? Yo tengo una empresa, tengo que pagar impuesto a la renta por la empresa.
Yo genero ingresos, a mí me pagan mi sueldo, mi salario, hay que pagar impuestos por los ingresos que recibes, ¿de acuerdo? Entonces, esos se llaman impuestos directos, ¿ya? Cuando graban la riqueza, las fuentes de riqueza. Esas fuentes de riqueza pueden ser porque tienes propiedades, o porque tienes empresas, o porque recibes salario, sueldo, ¿de acuerdo? Fuentes de riqueza. Entonces, el impuesto a la renta es un impuesto directo. Los impuestos indirectos, sin embargo, estos graban el consumo, ¿de acuerdo? Graban el consumo, ojo, los impuestos indirectos graban el consumo. Bien, es decir, no afecta de manera directa a los ingresos del contribuyente, sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. Ah, profe, si recae sobre algún producto o mercancía, cuáles serán esos impuestos? ¿Mm? ¿Cuál será un impuesto indirecto? Si dice que recae sobre algún producto o mercancía. Siempre que nosotros vamos a comprar algo, en el pago, en el monto que estamos pagando ya está un impuesto, ¿no? ¿Cómo se llama ese impuesto? O sea, en el valor de ese producto que tú estás comprando ya está ya el impuesto. O sea, cada vez que tú compras algo ya estás pagando impuesto. En el precio que tú has pagado ya está incluido ya ese impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? Pregunta 7. Se le llama el impuesto general a las ventas, ¿no es cierto? El IGB. ¿Bien? Entonces, el IGB, por ejemplo, es un impuesto indirecto, ¿no? Igual, el impuesto selectivo al consumo, el ISC, también es un impuesto indirecto, ¿ya? Entonces, de repente puedes memorizártelo eso, ¿no? Impuesto directo es el impuesto a la renta. Impuesto indirecto, el impuesto general a las ventas, IGB, y el impuesto selectivo al consumo, ISC. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta número 8. Dice, es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa e inmediata. 8. Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa e inmediata, sino muy por el contrario, la contraprestación que recibimos del Estado es de manera indirecta y nada inmediata, sino mediata, ¿no? ¿Cómo se llama eso, ese tipo de tributo? Se llama impuesto, ¿no es cierto? Claro, recuerda que cuando nosotros pagamos impuestos, el Estado devuelve ese dinero, sí, o sea, sí hay contraprestación, pero la contraprestación no es hacia mi persona, sino es hacia la sociedad, ¿no? Y es a través de obras públicas que se pueden hacer después de 5, 10, 15 años, ¿no? No es inmediato, ¿de acuerdo? Ojo con esto, ¿ya? Pregunta número 9. Los impuestos según su naturaleza pueden ser progresivos o regresivos. El impuesto progresivo está en función a la capacidad económica del contribuyente. Es decir, mientras mayor sea su capacidad económica, el valor a pagar por concepto de impuesto incrementará. Un ejemplo de este impuesto es recuerda, el impuesto a la renta, ¿ya? Los impuestos directos suelen ser impuestos progresivos, ¿de acuerdo? Los impuestos directos suelen ser impuestos progresivos. Bien, entonces mientras mi capacidad de contribuyente es mayor, más es el impuesto que yo pago. Pero si es menor, menos es el impuesto que yo pago. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, muy bien. Por lo menos uno que otro está ahí, ¿no? 10. Los impuestos regresivos son aquellos impuestos que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente y que por lo tanto se cobran a todos por igual, afectando al contribuyente con baja capacidad de pago. Un ejemplo de este tipo de impuesto es recuerda, los impuestos indirectos son regresivos. ¿Ah? ¿Quiénes eran los indirectos, profe? El impuesto selectivo al consumo y el IGB. El IGB y el impuesto selectivo al consumo son impuestos indirectos. Al ser indirectos, también son regresivos. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Si preguntaran algo como esto en el examen, la mayoría, por no decirte todos, van a fallar. ¿Eh? Todos,
excepto tú que ya sabes cuáles son los regresivos, cuáles son los progresivos, qué es directo, qué es indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que otro alumno de otra institución pueda acertar en estas preguntas, no creo. Pero bueno, 11. Básicamente son preguntas ya de nivel San Marcos, estos de acá, ¿no? La 9, la 10 son de nivel San Marcos, ¿ya? 11. Dice, es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿no? Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿no? Profe, ¿con cuál de nuestros tributos el Estado hace obras públicas o actividades estatales? ¿Con cuál de nuestros tributos? ¿Con nuestras tasas, con nuestras contribuciones o con nuestros impuestos? ¿Con cuál de ellos? Con nuestros impuestos, ¿sí o no? Claro, pues con nuestros impuestos, ¿ya? Con nuestros impuestos. Bien, listo. Mire, está hablando de la realización de obras públicas o actividades estatales, ¿cierto? Entonces, el Estado hace obras públicas o actividades estatales con nuestros impuestos. ¿Bien? Listo. Ojo con ello, ¿eh? La 12. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, ¿no? Individualizado en el contribuyente por parte del Estado. Si habla de servicio, ¿con cuál de nuestros tributos el Estado nos brinda servicios? ¿Mm? Con las tasas, claro, ¿no? Si nosotros pagamos tasas, recibimos un servicio por parte del Estado. Excelente, Lucía, excelente, Gabriela, muy bien. Angeli, muy bien, Maricielo, muy bien, muy bien. Pregunta número 13. El impuesto a la renta grava a del contribuyente y el recaudado y es recaudado por el impuesto a la renta grava a. ¿Qué gravaba el impuesto a la renta? ¿Recuerdas que gravaba la riqueza? ¿No es cierto? Nuestros ingresos, por ejemplo, ¿no? Claro, pues nuestros ingresos, si yo generaba ganancias por tener una empresa, si yo alquilaba mi casa, si yo vendía mi casa, si yo tenía una empresa, o si yo recibía sueldos como trabajador dependiente independiente, ¿no? Eso grava el impuesto a la renta, ¿sí o no? Entonces, el impuesto a la renta grava no el consumo, no las ventas, no la producción, no el ingreso, mejor dicho, claro, los ingresos y la producción, ¿de acuerdo? Ya está, entonces podría ser la A, podría ser la D, podría ser la E, ¿ah? Pero vayamos ahora con lo siguiente, dice, ¿y es recaudado por quién? El impuesto a la renta lo recauda la SUNAT. Ah, entonces ahí ya nos quedamos solo con esta, caballeros, no queda de otra, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, el impuesto a la renta, nosotros, o sea, quien paga impuesto a la renta que es aquel que percibe ingresos, aquel genera producción también, ¿de acuerdo? Listo, pero ¿lo recauda quién? La SUNAT, pues. Los impuestos indirectos son parte de los recursos financieros obtenidos por ley mediante los pagos exigidos a los contribuyentes. Dichos impuestos, los impuestos indirectos, dichos impuestos, los impuestos indirectos, dichos impuestos afectan al contribuyente, gravan a los salarios, viene incorporado en los precios, grava al capital financiero, grava al trabajador independiente. ¿Cuál marcarías tú? Esta pregunta de nivel San Marcos, ¿ya? Es una pregunta ya de un nivel un poquito más interesante. ¿Qué marcarías tú? A ver, recuerda, ¿quiénes eran los impuestos indirectos? Los indirectos eran el IGB y el ISC, ¿no es cierto? Y el IGB yo te dije que ya viene en el precio del producto, ¿sí o no? Ah, ya, pues entonces ya viene incorporado en el precio del producto, ¿no? Entonces, profe, la respuesta es la C, ¿no?
Por eso te digo, hay que tener simplemente criterio, ¿ya? Sentido común, ya con lo que ya sabemos, simplemente criterio, ¿no? Ya está bien incorporado en los precios. Por ejemplo, el IGB, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Los impuestos directos son aquellos que, ¿graban al consumo y al ahorro? No. ¿Son recaudados solamente por el gobierno central? O sea, por la SUNAT. No hay impuestos directos que también los administra las entidades del gobierno local, o sea, municipalidades. Genera mayores ingresos al Estado. Se incorporan en el precio final de un bien o servicio. ¿Afectan al ingreso o al patrimonio del contribuyente? Correcto, ¿no? Claro, los impuestos directos afectan al ingreso y al patrimonio del contribuyente, o sea, la propiedad del contribuyente. ¿De acuerdo? Bien. Es una pregunta también de repente un poquito de nivel, ¿no? Pero si estás ya, si puedes contestar estas cosas, pues ya la pregunta que nos ven en la UNSA va a ser más sencillo, ¿no? Se recontra fácil, ¿ya? Entonces, si ya estamos llegando a analizar preguntas así con un poquito más de profundidad, pues cuando venga la pregunta en la UNSA más sencilla, pues será mucho más fácil para ti, ¿no? Pregunta 16. A ver, ya se quedaron ya. No hicieron ni la 15 ni la 14. Pregunta número 16. A ver, vamos. Pregunta número 16. Aquellos tributos recaudados por las municipalidades por el mantenimiento o la prestación de un servicio público son denominados. Acuérdate de esto de acá. Mantenimiento y prestación de un servicio público, como por ejemplo, limpieza, serenazgo, parques y jardines, limpieza pública. Eso se paga a la municipalidad, ¿de acuerdo? Se paga a la municipalidad. Pero ¿cómo se llama? Arbitrio, claro. Se llama arbitrio, ¿no? Entonces, ¿el arbitrio qué cosa es? ¿Qué es el arbitrio? ¿Una tasa, un impuesto o una contribución? ¿Qué es el arbitrio? Es una tasa, muy bien. El arbitrio es una tasa, ¿no? Y cuando pagamos arbitrios, ¿qué recibimos a cambio? Un servicio público, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de parques y jardines, por ejemplo, limpieza pública, por ejemplo, serenazgo, ¿no? Eso fue, ¿de acuerdo? Entonces, los arbitrios, que son tasas, se pagan a la municipalidad, ¿de acuerdo? 17. Aquel tributo que permite a los contribuyentes constituir un fondo para su futura jubilación es. Aquel tributo que permite a los contribuyentes constituir un fondo para su futura jubilación. ¿Cuál es? Si uno quiere de acá a un tiempo recibir su pensión por jubilación, tiene que aportar mensualmente, ¿no? ¿A dónde se aporta, profe? Se puede aportar a la AFP, que es un sistema privado de pensiones, ¿ya? La AFP, pero también el Estado tiene su propio sistema, ¿ya? ¿Cómo se llama ese sistema de jubilación administrado por el Estado? Se llama la ONP, ¿de acuerdo? La ONP, la contribución a la ONP, ¿ya? Entonces, cuando tú entres a trabajar a una empresa formal, ahí te preguntan y te dicen, ¿a qué usted quiere contribuir a la AFP o a la ONP? ¿No? Te dan alternativas, ¿no? Tú tienes que escoger si quieres aportar a la ONP o a la AFP, ¿no? Entonces, si aportas a la ONP, es aportes al Estado, ¿no? Y después de un tiempo determinado, unos 20 años aproximadamente, digo aproximadamente porque hay excepciones, ¿de acuerdo? Hay excepciones. Por ejemplo, los mineros pueden jubilarse a los
15 años de servicio, ¿no? O sea, no se les exige 20 años de aportación, sino solo 15 años, ¿no? Entonces, por eso, generalmente son 20 años de aportación de manera mensual para que uno pueda tramitar su jubilación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, es la contribución a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional. Eso significa ONP, ¿ya? Oficina de Normalización Previsional. Bien. Dice, al conjunto de medidas adoptadas por el Estado en materia tributaria se le conoce como, ¿cómo se le conoce a ese conjunto de medidas adoptadas por el Estado? Si son medidas y son acciones que adopta el Estado, ¿cómo se llama eso? En materia tributaria, obviamente, se llamará política tributaria, ¿sí o no? Ya está. La cual es regulado mediante normas tributarias, siendo la principal norma el código tributario, ¿sí o no? Entonces la respuesta será política tributaria, código tributario. Eso fue pregunta San Marcos. Y estas dos últimas preguntas son interesantes. ¿Ah? Una elevada tasa de los impuestos indirectos impacta en la economía y la orienta a una situación de elusión o evasión. A ver, para ello te voy a mostrar esta diapositiva, mira acá. De repente pueden preguntar, no sé yo, ¿ya? De repente. Mira acá, la evasión tributaria y la elusión tributaria, ¿ya? Sería interesante que nos pregunten algo como esto, ¿no? Sería interesante, ¿ya? Una cosa es evasión tributaria y otra cosa es elusión tributaria. La evasión, mira, son operaciones ilícitas, o sea, es un delito, ¿de acuerdo? La evasión es un delito, es ilícito, que evita el pago de tributos. Es considerado como un delito de defraudación tributaria. Los contribuyentes aparentan operaciones que no se han realizado y utilizan documentos para generar un mayor gasto o una mayor deducción de crédito fiscal. O sea, cometen un delito, incluso alteran documentos para pagar menos tributos o para no pagar tributos. ¿De acuerdo? Entonces la evasión es ilícita y es considerado un delito. En cambio, la elusión son operaciones lícitas. Sin embargo, generan una actividad impropia para aminorar el pago de tributos al Estado. Se utilizan vacíos legales o normas que están dirigidas a otro tipo de actividades económicas con el objetivo de disminuir el pago de tributos. O sea, son artimañas. ¿De acuerdo? Uno comete ilusión cuando utiliza la propia ley a su favor, haciendo algunas artimañas, y no es ilícito, sino es lícito. No estás cometiendo un delito, simplemente estás buscando algún vacío legal, algo que no está bien regulado, y utilizas ese vacío legal, utilizas esa incertidumbre que hay en la norma a tu favor, ¿no? Para pagar menos tributos o no pagar tributos. Pero eso no es ilícito, ¿no? Eso es lícito, es válido, es una artimaña, es una estrategia que has utilizado tú, ¿no? Aprovechándote de que la norma de repente no está bien formulada, bien planteada, tiene algún vacío, ¿de acuerdo? No tiene algo que no está tan claro, entonces lo aprovechas a tu favor para no pagar impuestos o para pagar menos, ¿de acuerdo? Eso es la elusión. Entonces, ¿qué es mejor, profe? Bueno, en ninguno de los casos es bueno, ¿no? Pero si queremos diferenciarlo por cuál es un delito y cuál no es, entonces la evasión, Eva comete delitos, ¿ya? Eva comete delitos, ¿ya? Eva, elusión. Evasión, ilícito, delito. En cambio, elusión no es ilícito, ¿de acuerdo? Es legal, ¿bien? Entonces, en esta pregunta dice, una elevada tasa en los impuestos indirectos impacta en la economía y la orienta a una situación de cuando ya se incrementan los impuestos como el IGB, como por ejemplo el impuesto selectivo al consumo, la gente pues ya no quiere pagar tanto impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? El incremento de estos impuestos indirectos provoca que la gente empiece a evadir impuestos, ¿de acuerdo? Y a cometer delitos.
Bien, la evasión tributaria vendría a ser ello, ¿ya? Entonces, cuando ya los impuestos van subiendo y la gente, pues, de repente ya no quiere pagar impuestos tan elevados, pues empieza a evadir los tributos, ¿ya? Y la evasión es un delito, ¿bien? Son considerados como la garantía que gozan los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder tributario o capacidad jurídica para crear tributos se encuentra limitado por esto. El Estado tiene el poder de cobrarnos tributos, sí, pero no por eso puede cometer abusos. Para, para evitar que el Estado cometa abusos contra nosotros en materia tributaria, nosotros tenemos principios tributarios, ¿ya? Los principios que vimos en la última parte de la diapositiva, ¿de acuerdo? Estos principios, estos de acá, legalidad, reserva de ley, igualdad, todos estos son principios que están a nuestro favor, ¿de acuerdo? O sea, son principios que nos defienden a los ciudadanos. O sea, el Estado puede, tiene el derecho de cobrarnos, tiene el poder de cobrarnos tributos, por supuesto, pero no lo puede hacer como le da la gana, sino tiene que respetar algunos principios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los principios tributarios son aquella garantía de la cual nosotros gozamos, eh, em, si es que el Estado quiere abusar de nosotros de repente en materia tributaria, ¿no? Son garantías que gozan los contribuyentes frente al Estado. Limita el poder del Estado en la creación de tributos, ¿ya? Bien, entonces la respuesta a esta pregunta vendría a ser, pues, los principios tributarios, ¿de acuerdo? Bien. Hasta acá muere nuestra práctica de sistema tributario. Revísalo nuevamente, revisa las diapositivas si le has tomado captura, ¿ya? Porque pregunta de sistema tributario es fijo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí estamos bien? ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? Digan algo. ¿Están cansados? Next, dice ya. A ver. Vamos, ahora con la parte de geografía, ¿ya? La parte de geografía, a ver, imagino que, claro, ya geografía ya han terminado ya ustedes la parte de cartografía, ¿no es cierto? En el CEPRE. Entonces ya creo que revisar la teoría ya no va a ser necesario, sino de frente ir a la práctica. Y si por ahí de repente necesitas una explicación de alguna pregunta, me dices, me avisas, cosa que ahí recién utilizo las diapositivas, que ya las tengo preparadas ya acá, listas, para poder explicarte, ¿de acuerdo? En cuanto a cartografía. Si hay alguna pregunta que necesita, que hace falta que se explique, me lo dices para poder explicarte. Yo ya tengo acá las diapositivas preparadas, listas para poder explicarte. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, si no va a ser necesario, pues de frente con la práctica, ¿ya? Y así terminamos también porque son más preguntas ahí, ¿ya? Hasta donde podamos avanzar. Bien. Entonces, ya pedí una vez, ¿no? De una vez comenzamos con la práctica de geografía, ¿ya? Aguanten, muchachos, aguanten, aguanten. Luego ya te vas a almorzar, te vas a relajar un ratito en la tarde, ¿no? Una horita a caminar, a jugar, yo que sé, a ver una película. Y luego en la nochecita nuevamente a repasar, pero no, caballeros, así es, ¿no? Ya está cerca tu examen, estás a 2 semanas para tu examen. Caballeros, nomás, si realmente quieres ingresar en este proceso, que es el proceso, la mejor oportunidad para que puedas ingresar, ¿ah? Porque si no ingresas ahora, no es por hacerte, no es por generar temor en ti, ni mucho menos por asustarte, ¿ya? Sino es para alertarte, ¿de acuerdo? Porque si no ingresas tú ahora en este CEPRE Quintos, va a ser más complicado que ingreses en los otros procesos, ¿no? Porque ahora solo estás compitiendo con los de tu edad,
y con los que están en tu grado, ¿no? Solo con los de quinto, estás compitiendo, entonces no estás peleando con fósiles que ya están 2, 3, 4 años preparándose, ¿no? Entonces, la mejor oportunidad que tienes para ingresar es este proceso, ¿no? Y eso se los he dicho yo a los muchachos antes de comenzar el CEPRE Quintos, ¿no? A los chicos de la Academia Carpe Diem, del Colegio Carpe Diem, se los dije, ¿no? Antes de comenzar el ciclo yo les dije, aprovechen este proceso porque es la mejor oportunidad para poder ingresar, ¿no? Solo vas a pelear con los de tu grado, con los de tu edad, o sea, no hay fósiles, no existe eso, ¿no? Entonces, la mejor, porque ya si no ingresas ahora, ya tienes que ir a un CEPRUNS ordinario, a un ordinario, y ahí sí ya te mechas con todo el mundo, pues, ¿no? Mayores, menores, fósiles, no fósiles, ¿no? Ah, te mechas con todos, ¿no? Pero bueno, entonces de repente, mírate, hay 2 semanitas, el último esfuerzo, ¿no? Dale duro, de repente no te falta mucho, ¿no? Y das un buen examen el segundo, si es que de repente no diste un tan buen examen el primero, pero todo se puede remontar con un buen examen en el segundo, ¿no? Un segundo examen bien dado puede mejorar tu puntaje y puede permitir que ingreses, ¿ya? Entonces, las 2 semanitas, al máximo, ponte a repasar, a leer, ¿de acuerdo? Revisar las prácticas que ya hemos hecho, ¿no? En fin. Vamos, primera pregunta. A ver, vamos, primera pregunta. Muy bien, Lucía. A ver, vamos. Angeli, ahí está también, muy bien. Dice, no es representación cartográfica. Recuerda que las representaciones cartográficas son, ¿quién? Globo terráqueo, mapa, carta, plano, cartograma y corema, ¿no? Tienes que acordarte de esos 6, ¿no? De esos 6. El globo terráqueo, los mapas, las cartas, los planos, cartogramas y coremas, ¿no? Son las representaciones cartográficas, ¿no? Pueden haber más, pero esas las hay que saber, ¿no? Pues el profe, está globo terráqueo, está mapa, está carta, está plano, entonces la orla no es, el profe. ¿Qué es la orla? La orla es una parte de un mapa, es un elemento de un mapa, ¿de acuerdo? Bien, es como un marquito que tienen los mapas, ¿ya? Bien, entonces la orla es un elemento de un mapa, no es una representación cartográfica. Dos. A ver si participan los demás también. ¿Qué es de los demás? ¿Ah? ¿Qué fue? Los otros solo son espectadores. O sea, ¿qué es de Melanie, de Mike, Diana, Emily, Asier, Maricielo, Amira, Alexandra? ¿Qué es de ellos? Luz, Carlos. ¿Qué es de la vida de ellos? O sea, no están a cero a la izquierda, o sea, no han hecho este tema, no saben el tema, o no están de repente, simplemente se han conectado. ¿En qué estamos? Bueno, ahí está. Dos. Muy bien, muy bien. Dice, determinar la relación correcta respecto a las representaciones cartográficas. Profe, algo que no debes olvidarte nunca es que el globo terráqueo es la mejor representación. ¿De acuerdo? Globo terráqueo es la mejor representación cartográfica. ¿Y por qué, profe? Porque es una esfera, pues. El globo es una copia del planeta Tierra en cuanto a su forma. ¿Sí o no? Si el planeta Tierra es esférico y el globo terráqueo es una representación cartográfica también esférica, ¿no? Entonces es la mejor representación porque, uno, porque conserva las 3 cualidades que debe conservar una representación cartográfica. Conserva forma, conserva área y conserva distancia. ¿De acuerdo? Y nos da una idea clara de la Tierra, ¿no? La mejor representación. Los mapas, profe, tienen una gran deformación. Los mapas tienen una gran deformación porque representan áreas mayores, ¿de acuerdo? Porque representan áreas mayores, tienen una mayor deformación. Las cartas tienen una mediana deformación y los planos tienen una nula o escasa deformación, ¿de acuerdo? Entonces, profe, la respuesta a esta pregunta sería
1B, 2D. 1B, 2D. La B, ¿no? ¿Sí? ¿Me equivoco? Está bien, ¿no? Ah, está. Vamos. Pregunta número 3. Respecto a la cartografía, respecto a la representación cartográfica que conserva forma, área y distancia a la vez y nos da una idea clara respecto a la forma de la Tierra, ¿quién es? Hace un momento te acabo de decir, ¿no? O sea, profe, el globo terráqueo, ¿no? El globo terráqueo es la representación cartográfica que nos da una idea de la forma de la Tierra y además conserva las tres cualidades, ¿no? O sea, conserva forma, conserva área y conserva distancia. ¿De acuerdo? Por eso es la mejor representación. Son representaciones cartográficas tridimensionales. ¿Cuál es la única representación tridimensional? La única tridimensional. ¿Cuál es? La carta, ¿sí o no? La carta es la única tridimensional. Todos son bidimensionales, ¿no? Incluido el globo terráqueo es bidimensional. ¿Ah? Cuidado, ¿ah? El globo terráqueo es bidimensional. La única que es tri es la carta. ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué la carta es tridimensional? Porque nos muestra información en tres dimensiones. ¿En qué, profe? En latitud, en longitud y en altura. ¿De acuerdo? Latitud, longitud y la altura. Y la altura nos los muestra a través de líneas hipométricas. Pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Hey, las cartas nos muestran información de longitud, de latitud y de altura, de altitud, a través de líneas hipométricas. ¿Bien? Bueno. Vamos ahora con la pregunta número 5. Pregunta 5. Y abríguense para no enfermarse, ¿ya? Porque pucha que está bravo esto. No sé si es el cambio de temperatura, cambio de las manifestaciones climáticas. No sé, pero a mí me da una gripe brutal, brutal. Pucha, imagínense enfermarse ustedes una semana antes del examen o días para el examen, ahí sí es bravo, ¿ah? Dice, no es una característica de los paralelos. Recuerda que los paralelos son los círculos, ¿sí o no? Los paralelos van a ser aquellos círculos que envuelven a la Tierra, ¿no? Esos son los paralelos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esos paralelos pues no tienen el mismo tamaño todos, sino tienen tamaños diferentes, al punto que vamos a tener un círculo máximo, el círculo más grande, que es el ecuador, y los demás círculos para arriba y para abajo ya van disminuyendo de tamaño, ¿sí o no? Entonces, profe, los paralelos o los círculos se incrementan de tamaño del ecuador hacia los polos. Falso, ¿no es cierto? Eso es falso, profe, porque del ecuador hacia los polos, los círculos se van disminuyendo poco a poco en cuanto a su tamaño, ¿sí o no? ¿Ah? Hasta reducirse al máximo en los polos y convertirse en un solo punto, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es pues la A, ¿no? Profe, ¿se trazan infinitos paralelos? Correcto. ¿Son equidistantes a los polos? Por supuesto. ¿Forman ángulos rectos con los meridianos? Claro que sí. ¿Su trazo es transversal? Por supuesto. Transversal significa que es horizontal. ¿De acuerdo? Claro que sí, Angeli. ¿Ya? Su trazo es horizontal, transversal. No es una característica de los meridianos. ¿Cuáles son los meridianos, profe? Meridianos son por los arcos, ¿no? Los arquitos que van de un polo a otro polo. ¿Sí o no? Esos son los meridianos, ¿no? Y todos los meridianos miden lo mismo, o sea, no hay un meridiano más grande que el otro. Todos los meridianos tienen la misma longitud, ¿de acuerdo? ¿Se unen todos ellos en los polos? Correcto. Su tamaño se incrementa en la zona del ecuador. Falso. Falso, ¿no es cierto? Eso es falso, profe. Ya te dije, el tamaño de los meridianos es el mismo.
¿De acuerdo? Todos los meridianos miden lo mismo, ¿ya? Son perpendicular al ecuador, claro, forman 90 grados con la línea ecuatorial. Su trazo es vertical o longitudinal, claro, va de norte a sur o de sur a norte, es vertical, longitudinal. ¿Son arcos de 180 grados? Por supuesto que son arcos de 180 grados. ¿De acuerdo? Bien, 7. El sistema de coordenadas UTM se basa en la proyección de... A ver, ¿qué dicen, muchachos? El sistema de coordenadas UTM se basa en la proyección de... Recuerda que UTM es esto de acá, ¿ya? Esto es UTM. Ahí está. Eso es UTM, ¿ya? Profe, ¿qué significa universal transversal de Mercator? ¿Sí o no? Mercator. Y mira cómo es rectangular, ¿sí o no? ¿Qué tipo de proyecciones son así rectangulares? Mira acá. Proyección cilíndrica, rectangular. Proyección cónica, mira cómo es la cónica. La azimutal, mira que es como un redondo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta, mira cómo son las proyecciones. Entonces, profe, UTM tiene forma rectangular, entonces producto de una proyección cilíndrica. Pero ¿cómo se llama esa proyección cilíndrica? Se llama la proyección de Mercator, boy. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el sistema de coordenadas UTM se basa en la proyección de Mercator. ¿Bien? En la proyección de Mercator. Ya está. Pregunta 8. El sistema de coordenadas UTM se expresa en... Las coordenadas UTM se expresan en metros y kilómetros. ¿De acuerdo? En metros y kilómetros. No se expresa en grados. ¿Ah? Cuidado, ¿ya? Ey, no se expresa en grados, se expresa en metros y kilómetros. ¿De acuerdo? Ey, en grados se expresan las coordenadas geográficas. ¿Ya? Porque hay varios tipos de coordenadas. No hay uno solo. Las coordenadas geográficas son las que utilizan grados, minutos, segundos, pero las coordenadas UTM utilizan metros y kilómetros, se expresan en metros y kilómetros, ¿no? El sistema de coordenadas UTM es producto de una proyección. Bien, producto de una proyección cilíndrica, excelente, muy bien Carlos, muy bien Alexandra, bien, muy bien Lucía. Es producto de una proyección cilíndrica, ¿no? Ya está. El sistema de coordenadas UTM es producto de una proyección. Aquí quiero verte. Es producto de una proyección. Muy bien, Asier, muy bien, Ricardo. Es producto de una proyección conforme, claro, conforme. Las cilíndricas suelen ser conformes, ¿de acuerdo? Las proyecciones cilíndricas suelen ser conformes. Y, profe, una proyección conforme, ¿qué cosa conserva? Pregunta. ¿Qué conserva una conforme, una equidistante, una equivalente, una afiláctica? Una conforme, ¿qué conserva? Ahí está muy bien. Una conforme conserva ángulo, ¿sí o no? Claro. Una equidistante distancia y una equivalente área, ¿sí o no? Claro, eso también hay que saber, ¿ya? Entonces, profe, las proyecciones conformes conservan ángulo, conservan forma, por eso se llama conforme, ¿de acuerdo? Muy bien. Pregunta número 11. El sistema de coordenadas UTM se divide en... ¿Qué se divide? Recuerda que se divide en franjas horizontales y franjas verticales, ¿sí o no? Franjas horizontales y franjas verticales, ¿no? Aquí tienes, ¿no? Por ejemplo, cada una de estas franjas, mira, ¿cómo se llaman eso? Se llaman bandas, ¿sí o no? Se llaman bandas.
¿no? Y las franjas verticales, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama esto? Se llaman usos, ¿sí o no? Entonces está, ya todo esto, ¿no? Toda esa franja. Toda esa franja, profe, ¿cómo se llama? Se llaman usos, ¿sí o no? Los de verde se llaman usos y los de amarillo se llaman bandas, ¿sí o no? Entonces, profe, las coordenadas UTM están constituidas de usos y bandas, ¿no? ¿Cuántas bandas hay, profe? O sea, de color amarillo. Si tú cuentas, hay 20. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bandas. ¿Sí o no? Y están asignados con letras, desde la C hasta la X. ¿Sí o no? ¿Acordó? Desde la C hasta la X. Bien, ya está. En cambio, los usos están asignados en números. Mira, aquí está la 1, aquí está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Ahí están las, mira, cada fajita, cada faja es un uso, una zona, también se llama zonas o usos. ¿Cuántos hay, profe? Hay hasta el uso 60, mira, uso 60. ¿De acuerdo? Bien, ya está. Y mira el perucito, mira el perucito, está marcando esto. Mira, su puntita incluso está llegando hasta acá. Entonces el perucito estaría abarcando todo esto, profe. Ahí está el Perú, mira. ¿Ve o no? Ahí está el Perú. Profe, o sea, el Perú está ocupando ¿qué bandas? La banda M, L y la banda K. ¿Sí o no? ¿Y qué usos, profe? Mira, si seguimos por acá. Sube, 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 sube. La 17, la 18 y la 19. ¿Sí o no? Ah, profe, o sea que el Perucito está ocupando las bandas K, L, M y los usos 17, 18 y 19. ¿Sí o no? ¿Perdón? Y mira, acá comienza en 80 grados de latitud sur y termina en 84 grados de latitud norte. ¿Sí o no? Va de 80 sur hasta los 80 norte. Y obviamente esto es lo cero, que vendría a ser el Ecuador. ¿Cierto? 0 grados el Ecuador. Bien. Listo. Ya está. Descartar. Entonces, sigamos. Pregunta número 11. ¿Mandaste tu respuesta a la 11? 40B dice, su madre, la 40B, 17, 18. Ahí llegó la 40 ya. Sí, ya está bien, bien, bien. Dice, a ver, ya no puedo ver ni los mensajes acá. Ya está. A ver, vamos. Dice, 11. El sistema de coordenadas UTM se divide en ¿qué? En 60 usos y 20 bandas, ¿no? 60 usos y 20 bandas. Bien. En el sistema UTM, el límite superior e inferior se localiza en los paralelos. Habla. Límite superior. Recuerda que era 84 grados, ¿sí o no? Y límite inferior 80, ¿sí o no? Entonces 84, 80. ¿De acuerdo? Superior 84, inferior 80. Bien. La 12 la C. La 12 la C, ya Lucía, la C, ¿ya? Dice, primero dice, respectivamente, dice, mira, respectivamente, o sea, primero el superior y luego el inferior. ¿Ah? Cuidado con esa palabrita del respectivamente. Cuando dice respectivamente significa en el orden que te están dando. Primero superior y luego inferior. Superior es 84, inferior es 80. ¿No? Hasta. 13. El sistema de coordenadas que nos permite determinar un punto en los polos se denomina. Para determinar lugares en los polos se utiliza la UPS.
¿de acuerdo? El sistema estereográfico polar, así se llama, ¿ya? El sistema estereográfico polar, ¿bien? La UPS, ¿de acuerdo? Bien, no te olvides de ello, ¿ya? 14. En el sistema de coordenadas UTM se localiza en las zonas. ¿El Perú se localiza en qué zonas? Ah, profe, en la 17, 18, 19, ¿no? Esas son las zonas o llamados también usos. ¿Sí o no? En el sistema de coordenadas UTM, ¿el Perú se localiza en qué bandas? 15. En la banda KLM, ¿no? No te olvides de ello, ¿eh? Banda K, L y M. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso puede ser pregunta también en el examen. 16. Las coordenadas UTM siempre son. Las coordenadas UTM siempre son norte-este. ¿De acuerdo? Eso está en tu banquito incluso, ¿ah? Siempre son norte-este. ¿Ah? O sea, comenzamos hacia el norte y hacia el este, mira. Mira, comenzamos acá. Uy, uy, uy. Comenzamos acá con la letra C y vamos hacia el norte, ¿sí o no? Hasta la X. Comenzamos acá con la 1 y nos vamos hacia el este. ¿Hasta cuánto? Hasta la 60. Entonces las coordenadas UTM son norte, este. ¿De acuerdo? Las bandas van hacia el norte y los usos van hacia el este. Vamos, 17. Son mapas estadísticos que muestran datos cuantitativos asociados a áreas mediante la modificación de los tamaños. Mapa estadístico de frente. Tú escuchas mapa estadístico de frente. ¿Qué marcas? Cartograma, ¿no? Cartograma de frente, ¿no? Mapa estadístico, cartograma. Profe, ¿y por qué estadístico? Porque muestra información cuantitativa, ¿no? Nos muestra información de cantidad, ¿ya? Pero ¿a través de qué? A través de la distorsión, a través de la modificación de los tamaños, ¿de acuerdo? O sea, adrede va a distorsionar la forma y los tamaños. Mira acá, observa acá, 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 acá. Mira, esto es un cartograma. Ahí tienes el cartograma. Mira qué ha pasado. Mira, esto es América del Sur. Esto es América del Sur. Pero tú ves y dices, pero no, pues ¿cómo va a ser eso América del Sur? ¿No? Está de contra distorsionado, ¿sí o no? ¿No? Está muy distorsionado, muy modificado. Sí, pero eso lo hace adrede. O sea, a propósito lo distorsionan de esa manera. ¿Pero por qué, profe? Porque a través de este cartograma se quiere mostrar cuáles son los países de Sudamérica que tienen más flora, más diversidad, más bosque. Entonces tú viendo esto dirías, ¿qué país tiene más vegetación, más bosque? Ah, profe, grandazo está acá Brasil, grandazo está, profe, Colombia, ¿no? Colombia, está Ecuador, Colombia, ¿no? Grandazo, profe, ¿no? Son los que más vegetación tienen. Luego está el Perú, ¿no? Luego está Venezuela, ¿no? Con bastante vegetación. En cambio, a los otros países que tienen poca vegetación, los han hecho más chiquititos. Por ejemplo, mira, Chile, chiquitito. Argentina, mira, chiquito. En realidad, Argentina es mucho más grande que Perú, ¿no? Argentina es el segundo país más grande después de Brasil, ¿sí o no? Pero, profe, acá si tú ves esto, pues Argentina está pequeño. ¿Pero por qué? Adrede lo ha reducido el tamaño, porque es un país que tiene poca vegetación, ¿no? A propósito. ¿De acuerdo? Entonces, viendo este cartograma, uno puede hacerse la idea de cuáles son los países que tienen mayor bosque, mayor vegetación, ¿no?
¿Y cómo así? Es que se ha distorsionado la forma y el tamaño de los países, ¿de acuerdo? Precisamente para mostrarte esa información. Bien, mira cómo es América del Norte, mira, en la vida América del Norte es así, ¿no? Pero mira, está distorsionado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué, profe? Porque a través de este cartograma quiere mostrarte cuáles son los países con más vegetación. Mira, si tú ves, mira, Estados Unidos tiene mayor vegetación, ¿no? O mejor dicho, eh, claro, Estados Unidos tiene mayor vegetación, ¿no? Luego por acá está México, ¿no? Por acá México, ¿no? Y acá Canadá, mira, Canadá como ya está cerca a los polos es puro hielo, ¿no? Entonces tiene, pues mira, gran parte de Canadá pues es una zona con muy poca vegetación, ¿no? Ah, ya, profe, entonces mira como recontra delgadito, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, los cartogramas son mapas estadísticos, ¿ya? Que muestran datos cuantitativos asociados a áreas mediante la modificación, la distorsión de la forma y de los tamaños y las unidades de enumeración. Aportan información mediante la distorsión, ¿no? De la superficie real. Es una distorsión completa, ¿no? Pero se hace adrede esa distorsión para mostrarte información cuantitativa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí está. Pregunta número 18. Son representaciones que carecen de mapas básicos, ya que es la propia base geográfica la que convierte con su distorsión en el contenido temático. Otra vez la palabra clave, distorsión, modificación. Profe, eso significa que debo de marcar cartograma, pues, ¿no? Cartograma, ¿no? 19. Mapa que aporta información mediante la distorsión. Otra vez, profe, aporta información mediante la distorsión de las superficies reales. Otra vez aparece la palabra clave, distorsión, modificación. Se marco también cartograma, ¿sí o no? ¿No? Bien. 20, profe. Son estructuras elementales del espacio geográfico y se representan a través de un modelo gráfico. Si nos hablan de modelos gráficos, ¿de qué estamos hablando? De coremas, ¿de acuerdo? Mientras los cartogramas son mapas estadísticos o representaciones gráficas, los modelos gráficos son los coremas, ¿de acuerdo? Son los coremas. Entonces tú lees modelo, al toque me marcas corema. ¿Ah? Son modelos. ¿Cuántos modelos son, profe? Pregunta, ¿cuántos modelos son? Si son modelos gráficos, ¿cuántos modelos son? En tu banquito se pregunta, ¿cuántos modelos son? ¿Alguien sabe? Hay que saber, pues. Dice, son modelos gráficos. ¿Y cuántos modelos hay, profe? Hay 28 modelos, ¿de acuerdo? 28 modelos. No te olvides, ¿ah? Existen 28 coremas, ¿ya? 28 coremas, 28 modelos. Dice, nos permite representar los diferentes procesos y dinámicas. Ah, profe, procesos y dinámicas. Los procesos y dinámicas se representan a través de coremas. ¿Ah? Procesos y dinámicas, desplazamientos, movimientos. ¿Ah? Por eso los coremas utilizan flechas. ¿No? Por ejemplo, acá hay un corema. Esos son los coremas. Mira, tienen como flechas. ¿No? Hay como flechas. Es que los coremas, mira, estos son coremas, ¿ya? Porque los coremas, representan desplazamientos, movimientos, flujos, ¿de acuerdo? Y eso solo se puede representar a través de flechas, ¿bien? Entonces, si ves tú un dibujo como ese, en el que aparecen flechas que van de un lugar para otro, marcas corema, ¿no? Pero si ves un dibujo como este, países con distorsionado su tamaño, distorsionado su forma, a veces los países ni siquiera aparecen así, sino aparecen como rectángulos o como círculos. Si aparecen como rectángulos o aparecen como círculos o como triángulos, los países, entonces eso es un cartograma,
acuerdo? Bien. Pregunta número 22. 22. La representación de la configuración espacial en los coremas se obtiene a partir de la combinación de ¿cuántos signos? 3 signos elementales, punto, línea y área, ¿de acuerdo? Y los 7 dominios fundamentales. 3 signos elementales y 7 dominios fundamentales, ¿de acuerdo? Bien. 23. Dice, es un programa informático que muestra un globo virtual. Si muestra un globo virtual, ¿eso qué es, profe? Eso es Google Earth, ¿de acuerdo? Eso es Google Earth. ¿Ah? Entonces tú entras a internet a ver en tu celular nomás y pon Google Earth y lo que de frente aparece es el planeta Tierra, así globular, ¿no? Eso es el planeta, ¿no? Es un globo, ¿no? Y tú puedes ir haciendo acercaciones, y puedes ver, llegar a ver hasta tu casa, ¿no es cierto? Claro, eso es el Google Earth, ¿no? Es un globo virtual, ¿no? Bien. Es un programa que incorpora mapas que sirven para encontrar avenidas. Profe, ya pues, si incorpora mapas, se puede hacer acercamientos, alejamientos para mostrar mapas de una manera muy realista. Eso, profe, ¿qué cosa es? Google Maps, ¿no? De repente has entrado alguna vez, ¿no? A Google Maps para encontrar la dirección de algo, lugar de algo, el trayecto para llegar a algún lugar, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que hay que hacer? Bueno, eso es el Google Maps, ¿de acuerdo? Bien. 25. Es un sistema global de navegación satelital. Si nos habla ya de navegación satelital, profe, ¿eso para qué es? Es para determinar la posición, dice, ¿no? El lugar de un objeto. Ah, profe, ya fue fácil, GPS, ¿sí o no? ¿Qué significa GPS? El sistema de posicionamiento global, ¿sí o no? ¿No? GPS, sistema de posicionamiento global, ¿no? Y eso se hace a través de satélites, ¿sí o no? Basta. 26. Dice, el sistema GPS o sistema de posicionamiento global, para localizar un objeto o persona con precisión, localiza automáticamente cuántos satélites, mínimo cuántos satélites deben triangular para ubicar a para ubicar la posición exacta de algo. Ya te dije la respuesta, ¿no? Triangular, te dije, ¿no? Ah, ya, entonces son 3 satélites, ¿ah? 3 satélites que hacen la triangulación para poder ubicar con precisión el lugar exacto de algo. Pregunta número 27. No corresponde respecto a las proyecciones cartográficas. No corresponde a las proyecciones cartográficas. ¿Está formado por una red de paralelos y meridianos? Claro, cada proyección es una red, ¿sí o no? De paralelos y meridianos. ¿Puede ser clasificado en función a su cualidad proyectiva y a su cualidad que conserva? Claro. En función a su cualidad proyectiva son 3. Cilíndrica, cónica y azimutal. ¿Sí o no? Y en función a su cualidad que conserva son 4. Conformes, equivalentes, equidistantes y afilácticas. ¿Sí o no? Ya está. ¿La proyección conforme conserva ángulo? Por supuesto, la proyección conforme conserva ángulo. Es correcto. Las proyecciones cilíndricas nos permiten representar con menor deformación latitudes medias. Falso. Las cilíndricas permiten representar de manera correcta latitudes bajas, no latitudes medias. ¿Verdad? Pregunta 28. ¿Cómo interpretamos esta escala? Recuerda que el numerador nos dice la dimensión en el mapa. En cambio, el denominador nos dice la dimensión en la realidad. ¿Sí o no? Uno es mapa y 100.000 es realidad. Entonces, ¿qué me está diciendo? 1 centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en la realidad. ¿Sí o no? Eso me está diciendo, ¿no?
Pero ¿cuánto es 100.000 centímetros, profe? Si matamos 5 ceros, lo convertimos en kilómetros. Entonces, 100.000 centímetros es igual a 1 kilómetro. Entonces, me está diciendo que por cada centímetro en el mapa, o mejor dicho, cada centímetro del mapa, representa 1 kilómetro de la realidad. Respuesta la A. Para 1 centímetro del mapa, corresponde 1 kilómetro de la realidad. ¿De acuerdo? 29. 29, la respuesta es 1.5 kilómetros. Excelente, muy bien. ¿Ya? Simplemente haces planteas tu ecuación, ¿no? Planteas tu ecuación y ya está, ¿no? Si 1 centímetro del mapa representa 50.000 centímetros de la realidad, ¿cuántos centímetros serán? 5 centímetros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros representarán? 5 centímetros, ¿no? Nada más, haces tu regla de 3 y punto, al toque sale, ¿no? Pregunta número 30. Está fácil, creo, geografía, ¿no? Ah, pues ese tema también ya lo has hecho, pues ya. Pregunta número 30. ¿Qué representación geográfica de territorios está basado en la aplicación de proyecciones? ¿Mm? ¿Cuál es la representación cartográfica que necesita de proyecciones? Un plano no requiere de una proyección, ¿no? Pero ¿cuál es la representación cartográfica? Sí o sí necesita proyección, profe. Los mapas, ¿de acuerdo? Los mapas. Bien. Mapas requieren de una proyección. 30, la E, ¿ya? 31. Es la representación de la configuración espacial obtenida por la combinación de 3 signos elementales, punto, línea y área. ¿Quién utilizaba 3 signos elementales? ¿Quién utilizaba 3 signos elementales? Los coremas, ¿sí o no? Utilizaban 3 signos elementales y 7 dominios fundamentales, ¿sí o no? Ah, ya, profe, los coremas, pe. Toque nomás. Mira, son preguntas que han venido así en la UNSA. Mira, ya estamos revisando preguntas UNSA ya. Desde la pregunta número 28, son preguntas que ya tomó la UNSA, ¿no? CEPRUNSA Quintos 2017, ordinario primera fase el 2018, la pregunta 30 ha sido en CEPRUNSA segunda fase primera evaluación, la 31 ha sido CEPRUNSA tercera fase primera evaluación, ¿no? Y también son preguntas, ¿no? Y no están complicadas. Se repiten algunas preguntas, ¿no? Son líneas imaginarias que nos permiten constituir los mapas que señalan las temperaturas. Ah, profe, líneas imaginarias que señalan las temperaturas. ¿Cómo se llaman esos, profe? Isotermas, ¿sí o no? Claro, pues, tienen que ver con las isotermas. Recuerda, pues, las isolíneas, ¿no? Teníamos isotermas, isóbaras, isoyetas, isoalinas, ¿no? Isocistas, isógonas, isóbatas. Hay un montón de isolíneas, ¿no? Está en tu banquito de Seprunza, isolíneas. Pero aquella que se relaciona con las temperaturas se llama isoterma, ¿no? 33. No constituye un elemento de los mapas. ¿Cuáles son elementos? 3 elementos fundamentales tiene un mapa. Fundamentales, ¿ya? 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La proyección, la escala y los símbolos. ¿De acuerdo? Eso sí o sí, ¿ya? Son elementos fundamentales. La proyección, la escala y los símbolos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pueden tener otros? Sí. No hay proyección, leí mal. Proyección, escala y símbolos. ¿Ya? De esos 3 que son fundamentales, solo está uno, la escala. Los otros adicionales son la leyenda, el título y la orientación. Son adicionales. ¿Ah? Esto entonces no corresponde. La perspectiva.
¿De acuerdo? La perspectiva. 34. Es un tipo de mapa que utilizan las curvas de nivel. ¿Qué mapas utilizan curvas de nivel? ¿Mm? ¿Qué mapas? Los mapas topográficos, ¿ya? Los mapas topográficos usan las curvas de nivel, ¿ya? Y nos sirve para identificar la morfología de la superficie terrestre, o sea, los levantamientos, los hundimientos, ¿ya? ¿Cómo se puede representar esas montañas, profe, o depresiones a través de curvas de nivel? Profe, ¿y quién se encarga de representar la morfología de la superficie terrestre? Los mapas topográficos, ¿de acuerdo? Mapas topográficos entonces representan la morfología del relieve a través de curvas de nivel, ¿de acuerdo? Pregunta número 35. Las líneas imaginarias que señalan la intensidad de lluvias. Otra vez isolínea, pero que tenga que ver con lluvia. ¿Quién es? La isoyeta, ¿no es cierto? La isoyeta, ¿no? Claro, la isoyeta. La isoterma temperatura, ¿sí o no? Bien. Los mapas que utilizan las curvas de nivel, otra vez, mira. ¿Te das cuenta cómo se repiten las preguntas? Mira, ya nos habían hablado de las curvas de nivel y acá abajo, ¿no? Curvas de nivel topográficos. Y vuelve, mira, ¿cuándo fue esa pregunta? Fue, se produce segunda fase 2016, ¿no? Y acá, mira, 2016, se produce segunda fase, mira. La misma pregunta, ¿no? Pero acá, se produce tercera fase 2016. La misma pregunta, curvas de nivel. ¿Quién ve? Los topográficos, ¿sí o no? Entonces, la única que tiene topográficos, acá hay uno, ¿no? Topográficos. Ya, pero también dice las isotermas, ¿no? Entonces, profe, los topográficos utilizan curvas de nivel, pero las isotermas son utilizados por los mapas isopléticos, ¿sí o no? O sea, la respuesta es la A. Las curvas de nivel son utilizados por los mapas topográficos, pero las isotermas, isóbaras, isoyetas, esos son utilizados por los mapas isopléticos, ¿sí o no? ¿Gordo? La 37. 37. Son proyecciones cartográficas en la cual los paralelos aparecen representados por círculos concéntricos, ¿no? Teniendo como centro al polo. ¿Cómo se llama, profe, esa proyección que sirve para los polos? ¿Cómo se llama? Azimutal, ¿sí o no? Pues se llama simultal, ¿no? Están las proyecciones. Hágala. Mira, ahí están las proyecciones, ¿no? Y mira, ¿qué pasa, profe, acá? Los círculos que están acá son los paralelos. Esta es la tercera proyección, ¿no? Acá, ¿ya? La proyección azimutal, la tercera, ¿no? Acá. Cada círculo son los paralelos. Y los radios, ¿ya? Los radios vienen a ser los meridianos. ¿De acuerdo? Entonces, esta proyección es la proyección azimutal. ¿De acuerdo? Proyección azimutal. Mira, eso viene, se pronuncia segunda fase 2016. 38. Dice, a los cartogramas se les define como, ¿cómo definimos un cartograma? ¿Mm? Pregunta 38. ¿Cómo se define a los cartogramas? Recuerda que un cartograma es un mapa estadístico, pero también es un gráfico. ¿Sí o no? También es un gráfico. Entonces, es un gráfico que muestra datos cuantitativos a través de la distorsión, ¿sí o no? De un área geográfica, a través de su distorsión, a través de su modificación, de su tamaño y su forma. Pregunta 39. Pregunta 39. Al considerar el uso de la tecnología para conocer el espacio geográfico, ¿cómo se denomina al receptor que nos permite conocer la localización exacta, latitud, longitud, altura, de cualquier elemento gracias a la información proporcionada por una red de 29 satélites? No, aquí son 24, ¿sí o no? Han puesto 29 satélites, pero bueno, error. ¿Ya?
Profe, ¿cómo se llama? GPS, pues, ¿no es cierto? El sistema de posicionamiento global, ¿no? Dijimos, para poder localizar con precisión algún objeto o alguna persona en el planeta Tierra, pues necesitamos mínimo de 3 satélites. ¿Sí o no? Mínimo de 3 satélites para que hagan una triangulación y en base a ello nos manden la posición exacta de un objeto o una persona. Y la 40. Es considerado como el círculo máximo. Profe, ¿cuál es el círculo más grande que se traza en el planeta? Obviamente el Ecuador, la circunferencia ecuatorial, ¿no es cierto? O llamado también línea equinoccial, ¿no? O llamado también paralelo base, ¿no? O llamado también paralelo de 0 grados, ¿no? Ahí tiene varios nombres, el Ecuador terrestre, ¿no? Círculo ecuatorial, ¿no? En fin, ¿no? Pero bueno, acá solo han puesto el Ecuador. Ya está, ¿no? Y con ello hemos terminado, mira, 40 preguntas del curso de geografía y solo de cartografía, ¿no? Y cualquiera de estos puede volver a hacer pregunta de examen. Entonces, repasa esa practiquita que tienes ahí, ¿ya? Repásalo, tanto las prácticas que hicimos en la clase el sábado, el anterior domingo, ¿no? Hicimos ecorregiones, hicimos pisos, 8 pisos altitudinales, y en economía hicimos sistema financiero, ¿no? Entonces, repasa, ahí tienes 4 prácticas a más, ¿ah? Tienes para poder repasar, ¿no? Entonces, solo con preguntas, pues, ¿no? De repente, pues por ahí se repiten las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, bien muchachos, bien señoritas. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, un domingo más. Estamos ya prácticamente a 2 semanas para tu examen. Almuerza ahora, relájate un rato, también es bueno siempre relajarse, no sé, a caminar, hacer deporte, yo qué sé, ¿no? Y en la tardecita, ya más tardecita, en la nochecita, ya prepararnos también para el día de mañana, ¿no? Y seguir estudiando, ¿de acuerdo? El tiempo está en contra de nosotros, los días se pasan muy rápido, así que nada, simplemente aprovecha al máximo tus horas, ponte a repasar, a leer, a releer tus prácticas, a releer las prácticas, ¿ya? Y tratemos de sacar el máximo puntaje posible en este segundo examen, bueno. Y si el puntaje, ese puntaje que obtenemos es suficiente para ingresar, pues en buena hora, ¿no? En buena hora. Pero tratemos de sacar ese máximo puntaje. Y ahí si de repente por ahí alguien pues dice, no, es que he dado mal mi primer examen, ¿no? Pero por lo menos pues para morir con dignidad, ¿sí o no? ¿No? Que morir con dignidad, pues si no di un buen examen el primero, por lo menos voy a dar un buen examen el segundo, ¿no? Así no me llegue, no me permita ingresar, pero bueno, ya pues he hecho el máximo esfuerzo, ¿no? Pero pues hay algunos pues no que ya están tirando la toalla y no tiene sentido eso. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, entonces tienes 2 semanitas más para darle el todo por el todo y tratar de hacer lo posible para poder ingresar. Bien, hasta acá nuestras clases del día de hoy. No sé si nos